La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Europa, Asia y el norte de África en el siglo XIV, y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Este caso en particular fue una de las tantas presencias de la peste bubónica en la historia, y hoy te traigo toda la historia de esta peste y cómo el mundo cambió desde el siglo XIV hasta hoy en día. Hoy, en Historias de la Ciencia, te presento a la peste negra, historia del siglo XIV. Antes de comenzar con la historia de la pandemia, debemos conocer cómo era el mundo de aquel entonces. En Europa se vivía la batalla de Valchetaque, que fue la segunda de las 3 batallas de la campaña de Crecy del rey Eduardo III de Inglaterra, tras la captura de Normandía y el acercamiento del ejército inglés a París durante los primeros años de la Guerra de los 100 años. Mientras que en el Asia, el imperio mongol seguía conquistando territorios. Al principio el imperio mongol fue el segundo imperio más grande de la historia. Sin embargo, bajo su lema Pax Mongolica, que se traduce como paz mongola, fue que pudo mantener relaciones comerciales con Europa, y este fue uno de los indicios para la expansión de la peste, ya que el patógeno se presentó en Asia y de ahí se transmitió a Europa por rutas comerciales. Cabe destacar que el principal portador de este mal eran las ratas. Estos seres convivían a menudo con los humanos de la Edad Media en los barcos, casas y calles. Si bien hoy en día son considerados una plaga, fue uno de los indicios de esta peste para considerarlos como soy hoy en nuestros días, porque en este tiempo era totalmente normales, como si fueran perros callejeros de hoy en día en nuestros tiempos. Se dice que en marzo del año 1346 se empezaron a dar indicios de esta enfermedad en el norte de la India o en las etapas de Asia Central. No hay un brote 100% oficial en un lugar específico. Incluso hasta la fecha de subido este video, el origen de la peste aún sigue siendo un misterio. Sin embargo, hay investigaciones que comprueban que esta peste fue la primera arma biológica que se probó en la humanidad, ya que soldados mongoles usaban catapultas para lanzar cadáveres de sus compañeros muertos por la enfermedad, para infectar así a sus rivales y posteriormente derrotarlos por bajas a causa de una enfermedad totalmente desconocida por la ciencia de aquel entonces. Pero antes de continuar, debemos conocer a fondo cómo era esta enfermedad, qué patógeno lo provocaba y cómo atacaba al ser humano y el por qué aún no se ha erradicado. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Yersinia pestis es un agente infeccioso que más vidas se ha llevado, pues ha sido el responsable de 3 pandemias: la plaga de Justiniano, la peste negra y la tercera pandemia. Pero ahora estamos hablando de la segunda. Este patógeno causaba uno de 3 males conocidos hasta el día de hoy por la ciencia, las cuales te las diré con el orden de mayor a menor, entre comillas, niveles de fatalidad. Peste pulmonar, peste bubónica y la peste septicémica. La peste pulmonar, o también llamada peste neumónica, causa una infección grave en los pulmones, lo que ocasiona que el infectado al momento de toser saca partículas de esta bacteria al aire y la persona que esté cerca inhala bacterias aerolizadas. Esta infección dura de 8 a 10 días y tiene una mortalidad del 100%. Por otro lado tenemos a la peste bubónica. La peste bubónica es la forma de presentación de la peste más común y diferente a la peste pulmonar. Ocurre cuando una pulga o piojo infectado por el bacilo pica a una persona. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe y se presentan de 1 a 7 días después de la exposición a la bacteria. Entre estos síntomas se incluye la fiebre, dolor de cabeza y vómitos.
Los ganglios linfáticos inflamados y dolorosos se producen en las áreas más cercanas a la zona donde la bacteria ingresó al organismo. Debido a la inflamación de los ganglios linfáticos, es posible que estos puedan abrirse y expulsar material purulento al exterior. Y por último tenemos a la peste septicémica. Este mal ocurre cuando la bacteria de la peste se multiplica en la sangre por sí sola o a consecuencia de una complicación de la peste pulmonar o bubónica. Los pacientes presentan fiebre, escalofríos, postración, shock y hemorragia en la piel o en otros órganos. La peste septicémica no se propaga de una persona a otra. El nombre de peste negra viene de la peste septicémica, pues al estar en la sangre causaba necrosis, ocasionando que la piel se pudra. Aunque dije que la peste septicémica era la menos mortífera, aún así era la que más rápido mataba al paciente, pues en tan solo un día moría. Pero no era tan común durante la pandemia como las otras dos antes mencionadas, las cuales morían entre 8 a 10 y de 2 a 3 días respectivamente. Ahora que ya tenemos esta información, pasemos a lo que fue la mayor pandemia de la historia de la humanidad. Europa se iba recuperando después de una mini era del hielo, que provocó gran pérdida de cosechas, lo cual provocó que los ciudadanos europeos tuvieran defensas bajas y siendo más vulnerables a enfermedades. La humanidad ya tenía conocimiento de las pandemias y el efecto que causaría a gran escala. Sin embargo, nadie estuvo preparado para lo que venía. Una vez que los mongoles, quienes eran los principales portadores de la bacteria, llegaron a Kaffa, y ahí es donde lanzaron en catapulta a sus soldados caídos por la peste, con el único fin de que sus enemigos murieran por la enfermedad. Sin embargo, los mongoles tuvieron que retirarse debido al inmenso número de bajas, pero dejaron a gran parte de los soldados y posteriormente a los habitantes de Kaffa infectados a la enfermedad, y se empezó a expandir no solo por las rutas terrestres, sino que también por las marítimas, pues de los barcos que zarpaban de Kaffa llevaban a Crimea y posteriormente a Mesina. Esta ciudad antes dicha fue totalmente azotada por la peste y todo el país de Italia tuvo los mismos antecedentes, y es de ahí que se supo que había una peste que azotaba el sur de Europa, y cada barco que llegaba a la costa de Italia eran retirados o no los dejaban desembarcar, pues ellos ya traían el mal consigo. Es por eso que varios barcos decidieron por desembarcar en las costas de Francia y España, expandiendo aún más la enfermedad entre finales de 1347 y mediados de 1348. Durante los años de 1348 y 1350, la enfermedad siguió expandiéndose por toda Europa, afectando países como España, Francia e Inglaterra a mediados de 1348. Posteriormente afectó a Bretaña, Alemania, Hungría, Escandinava y finalmente el noreste de Rusia entre finales de 1348 y 1349. Entre 1350 y 1351, la enfermedad llegó al norte de Europa y África, mientras que en 1351 y 1352 se empezaron a dar casos en Medio Oriente, Asia Central y algunas partes de la India y China. En Europa fue donde más fuerte pegó la pandemia, y en ese continente en específico hubieron 3 tipos de personas durante la pandemia. Unos eran los que se entregaban a Dios y decían que era el día del apocalipsis y era un castigo por sus pecados. Otros se entregaban a los abscesos y deseos sexuales. Mientras que había otro número bajo, pero personas respetables, quienes se dedicaban a buscar una cura a este mal, y otros que hacían lo posible por curar a un infectado al ver los síntomas que se presentaban. Un dato interesante era que en ese tiempo, al menos en las áreas metropolitanas, era normal ver a gente muerta en las calles, por lo que la gente ya estaba acostumbrada a ver gente sin vida en sus calles, y los cadáveres eran enterrados en fosas comunes y otros más eran arrojados al mar, porque en países como Francia e Italia ya no había lugar para enterrar a personas, y ahí es donde surgió una noticia que helaba a la gente de ese entonces, y era: faltan cementerios.
Muchas ciudades europeas se apegaban a su religión y decían que los judíos eran los responsables de la pandemia, ya que decían que infectaban los pozos y eran castigados y mandados a matar, mientras que otros causaban a las mujeres de que por brujería y eran mandadas a la hoguera o más fácilmente eran ahorcadas. Otros decían que era por alineación de los astros y otros por gases infecciosos liberados a la atmósfera por un terremoto que había ocurrido hace poco. Pero era común pensar en esa era que eran las causas por la pandemia, pues la ciencia y lo más importante, la medicina, no estaba tan avanzada en ese tiempo, debido a la religión, por lo que si uno quería ser médico, obligatoriamente debería de pasar unas pruebas religiosas si sabía todo bien, si no, no le daban autorización para ese trabajo, aunque supiera más por conocimientos biológicos que religiosos. Los métodos usados para controlar la peste negra fueron las medidas fitosanitarias, como cal viva, saneamiento profundo y el fuego. Las personas que fallecían a causa de la peste negra eran enterradas en fosas comunes, ya que los velorios y entierros religiosos propagaban la enfermedad. Además de estas medidas tomadas, hubo una medida que hizo que los números de infectados se disminuyeran considerablemente, y eso fue la invención de la cuarentena. Si bien el término no era desconocido para muchos, la gente sabía que la única manera de tener una enfermedad con nivel alto de efectividad era que nadie saliera de sus casas para propagar aún más la enfermedad. Lo curioso es que antes ya se había utilizado este término, pero era para los leprosos. Sin embargo, esta era la primera vez en la historia que se usaba una cuarentena, pero para la gente sana. Te presento a Ragusa, hoy conocido como Dubrovnik, ubicado en Croacia. En ese entonces contaban con un concurrido puerto para el tráfico marítimo mediterráneo. Pusieron en práctica una inteligente idea y menos tiránica para tratar de frenar la propagación de la pandemia. En 1350 los gobernantes decidieron imponer un periodo de 30 días de aislamiento para todos los viajeros y tripulantes que allí desembarcasen y los productos que traían consigo. A esa medida de aislamiento le llamaron la Trentina, la cual dio buenos resultados, que decidieron extenderlo por 10 días más, llamándola la cuarentena. Ragusa quedó limpia de la peste negra, sin embargo sufrió y perdieron muchas vidas, pero gracias a ellos es que ahora existe lo que hoy llamamos la cuarentena. Para finalizar, esta pandemia ha sido la más larga y mortíferas que la historia de la medicina ha descubierto hasta el momento. Y aún hay registros que demuestran que después de 1352, la gente aún moría de esta enfermedad. Lo cierto es que esta enfermedad, así como la bacteria Yersinia pestis y otras enfermedades y otras bacterias, no está erradicada y no hay vacuna para la peste negra. Existen antibióticos capaces de controlar la enfermedad. Sin embargo, los roedores siguen siendo los principales portadores de esta bacteria, que durante los 3 brotes que han ocurrido a lo largo de la historia ha dejado muy marcada a la humanidad y da paso a ser parte de la historia de la ciencia. Si el video te gustó, agradecería que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Comparte el video con cualquier contacto que tú tengas. Si te gusta más de este contenido, puedes dejar qué otra idea en la caja de comentarios para hacer otro tipo top o explicación. Te ha hablado Darkseid. Buenas noches.